¿Sabías que tenemos un enemigo interno llamado ego? El ego es la falsa ilusión que tú te haces y yo me hago de nosotros mismos. ¿Te gustaría que aprendiéramos más sobre cómo el ego es el enemigo? ¿Qué estás haciendo para darle valor y sentido a tu vida después de la pandemia? Guadalupe Radio presenta la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Primero voy a presentarme. Mi nombre es Adriana Corona Gil, soy orgullosamente mexicana, soy escritora, locutora de radio, de televisión y empresaria. Y estamos haciendo estas series originales de Guadalupe Radio. Pues vamos a ver en este capítulo lo que es el ego y por qué el ego se convierte en nuestro enemigo una gran parte de las veces. Lo primero que quiero decir sobre el ego es que es la falsa imagen de ti mismo. Es como esa fachada que pones delante de ti para no mostrar tu verdadero yo. Porque no te sientes cómodo en tu verdadero yo. Porque te sientes inferior, porque te sientes menos, porque sientes que no eres lo suficientemente valioso o lo suficientemente hermosa o lo suficientemente atractiva. En fin, las razones pueden ser muchas para construir un falso yo que es el ego. El ego desmedido, desgraciadamente, convierte a la persona en arrogante, en egoísta y en críticos. Y estas herramientas de la arrogancia, el egoísmo y la crítica constante hacen de la persona una persona desagradable, una persona que se siente superior a los demás. A lo largo de la historia de la humanidad, el ego es el que ha creado, desgraciadamente, las clases sociales. Todavía en muchos países es muy marcado estas divisiones, estas secciones dentro de la sociedad. El ego se alimenta, fíjate bien, se alimenta de la aprobación de los demás, se alimenta de la sobrevaloración que los demás hacen de sí mismo, también se alimenta del poder, del reconocimiento desmedido, del aplauso, de la fama. Estos rasgos los vemos con mucha frecuencia en las figuras públicas y yo quisiera compartirte algunas cosas que he podido aprender en este sentido. Tengo muchos años en mi país siendo una figura pública y todos los días te tienes que recordar, número uno, que estás aquí para servir, que lo que haces es para Dios y que simple y llanamente eres una persona conocida. Porque si tú empiezas en la cabeza a crearte que eres famoso, que eres importante, porque tienes no sé cuántos seguidores en las redes sociales o porque tu trabajo te permite estar en los medios masivos de información, pues entonces tú puedes inflarte como un globo y al rato casi volar, y eso te impide conectar con los demás. También a lo largo de la historia se ha visto cómo las personas con un ego inflado, con un ego exacerbado, han destruido incluso sus propios imperios. Hay en la historia emperadores que incluso quemaron Roma. Hay empresarios que han destruido su propio negocio por ego, por creer que son casi dioses, por creer que son infalibles, por creer que pueden todo con el poder, con el dinero o con las armas. Porque hoy lo que está viviendo el mundo, tú te das cuenta, ese ego inflado, porque yo tengo más armamento, entonces yo puedo entrar al país que quiera y masacrar ese país porque me siento superior. Cuando una persona no controla su ego, el ego puede desbordarse y puede destruir primero
tu propia persona y daña, destruye y golpea a los demás. Y los ejemplos son enormes. A lo largo de la historia tenemos un Hitler, por ejemplo, un Genghis Khan, ¿sí? Un Alejandro Magno. Tenemos a cuantos ahora pseudo ídolos que se sienten semidioses porque tienen un puesto político y quieren arrasar con aquel que no piensa igual que lo que él piensa. El ego segmenta, el ego divide, el ego hace menos a los demás. El ego no te permite que tu verdadera esencia fluya en lo que tú eres. Cuando nosotros confundimos el ego con la dignidad, por ejemplo, o con el sentirte bien, pues es un error. El ego es una fachada falsa, que además es tu creación. El ego puede hacer que te vuelvas intolerante con los errores o las debilidades de los demás. Cuando alguien ataca el ego de una persona, le genera un daño enorme. Y esto se ha visto reflejado, desgraciadamente. Acuérdense que un adolescente está en formación, un adolescente no tiene toda la fuerza y la madurez emocional para enfrentar las críticas. ¿Y cuántos casos conocemos de jovencitos que les hicieron bullying en la escuela a través de las redes y acaban suicidándose? Fíjense lo que pueden provocar, porque todos queremos ser valorados, todos queremos ser amados, todos queremos ser reconocidos. Esto es algo que el ser humano anhela y quiere. Y ahora, como se expande en las redes, ahora la crítica puede ser general. Por eso es tan importante que aprendamos de lo que es el ego y lo controlemos y lo frenemos. Cuando una persona se siente atacada en su ego, fíjense lo que pasa. Primero, se siente menos. 2, se siente avergonzado. Esa sensación de, híjole, es que dijeron aquello que a lo mejor sé que yo sí soy, pero que no quería que se dijera. Se sienten humillados. ¿Cómo es posible que yo, siendo, ya sabes, el señor tal, o el político tal, o el dueño tal, de tal empresa, cómo se atreven a decir esto de mí? Cuando el ego es atacado, la persona se siente inferior y se siente miserable. Lo irónico, fíjense bien, es que el ego esconde siempre un sentido de inferioridad. Voy a volver a repetir esto. El ego siempre esconde un sentido fuertísimo de inferioridad. Para que nosotros podamos manejar el ego, tenemos que hacer algunas cosas que considero son muy importantes. Número 1, esto lo decían mucho los griegos: hombre, conócete a ti mismo. Tienes que aprender a conocerte. Y ese conocerte significa que vas a descubrir tus áreas de luz maravillosas que todos tenemos, donde somos encantadores, agradables, gentiles, amorosos. Pero también vas a poder enfrentar las áreas oscuras, donde somos rencorosos, donde somos egoístas, donde somos enojones. Y tenemos esas dos caras. Cuando tú te aceptas en la profundidad de tu ser lo que realmente eres, entonces el ego se disminuye. Cuando tienes claro que no lo sabes todo, cuando tienes claro que no eres poderoso, que a lo mejor tienes dinero o a lo mejor tienes fama, pero eso no te hace poderoso, simplemente te hace más popular que otras personas,
por lo que haces, por tu arte, por tu música, etcétera, etcétera, pero no te hace una mejor persona. El ego, desgraciadamente, le impide al ser humano sacar la mejor versión de sí mismo. El ego te disminuye como persona. El ego hace que lastimes con frecuencia a los demás. El ego hace que minimices al otro, que no lo tomes en cuenta, que no lo valores, que pienses que es inferior a ti, que lo que el otro diga no tiene importancia porque tú eres superior o porque tú eres la máxima autoridad. El ego te hace huir de la inferioridad que tú sabes que posees en tu interior. Sin embargo, cuando tú te conoces verdaderamente, cuando sabes en realidad quién eres, cuando sabes de qué pie cojeas, cuando reconoces tus más profundas debilidades, entonces dejas de estar inflado. El ego, fíjense bien, va muy pegado a la soberbia, uno de los pecados capitales que nos hace muchísimo daño, porque nos impide ser empáticos con el otro, porque nos hace insensibles al dolor, a la necesidad de la otra persona. Una persona que tiene un ego demasiado inflado no podrá tener una relación de pareja cálida, armoniosa, de igualdad, porque siempre tratará de minimizar a su cónyuge. El ego te puede hacer, fíjate bien, destruir incluso lo que con tanto esfuerzo has construido como tu negocio o como tu trabajo. Cuando no aceptas recomendaciones, cuando crees que todo lo haces bien, cuando no abres tu mente a aceptar que los otros tienen muy buenas opiniones también y que juntos podrían construir algo mejor, entonces el ego, ese ego inflado, ese ego que distorsiona tu esencia, te impide sacar lo mejor de ti. El ego hace que no funciones dentro de un equipo. Una persona ególatra no puede funcionar en un equipo porque siempre no estará dispuesta a poner al servicio de los demás sus talentos. Tampoco aceptará que hay cosas que no sabe y en ese momento el que debe dirigir es el que sabe. Por eso es tan importante que observemos mucho la conducta de nuestros hijos. Y cuando veamos actitudes de soberbia, de prepotencia, de ego inflado, trabajemos inmediatamente en esa autoestima de ese joven o de ese niño. Porque si no empezamos a darle herramientas desde que es pequeño, entonces crecerá con una imagen de sí mismo totalmente distorsionada. Aceptar tu ser es reconocer eso que en verdad eres. Es reconocer que tu cuerpo tiene unas dimensiones, que tus ojos son de tal manera. Perdón lo que voy a decir, pero tengo que decirlo en este tema. El ego hace que miles de personas en el mundo se inyecten sustancias, se pongan implantes y hagan de todo porque quieren permanecer jóvenes cuando no importa cuántos implantes te pongas, vas a envejecer y se te van a notar los años, porque es la ley de la vida. Porque te guste o no, tus órganos se irán deteriorando poco a poco. Que tenemos que trabajar en mantenernos bien, sí, lo tenemos que hacer, pero reconociendo que me pondré viejo, reconociendo que no me moveré igual, reconociendo que me cansaré más, reconociendo que mis movimientos serán más lentos, reconociendo que mi rostro se arrugará, reconociendo que mis músculos se harán más flácidos. Cuando yo reconozco ese proceso natural de mi ser, cuando reconozco que es natural que todo yo vaya cambiando, entonces me ubico en mi realidad. Algo que va a ayudar mucho a un hijo
para que no infle su ego, es enseñarlo y acostumbrarlo a temprana edad, y esto sí lo quiero recalcar, a servir, a contribuir. Es vital que nuestros hijos a temprana edad colaboren en una labor social. Y quiero platicarte una anécdota. Mi abuela todavía vivía y recuerdo perfectamente que todos los sábados a las 9 de la mañana pasaba con su amiga Jesucita Zárate. Las dos tenían un restaurante y hacían comida, y pasaban por mí a las 9 de la mañana para ir a las cárceles a llevar desayunos. Mi abuela me enseñó el altruismo y la generosidad, no con rollos y pompas y platillos, no, sino sirviendo, sino ayudando, sino demostrándonos en el día a día que algo muy importante en la vida de todo ser humano es cómo contribuyo a mejorar mi vida y la vida de los demás. El ego no te deja hacer esto. El ego te encierra en una cápsula donde tú crees que estás protegido, donde haces todo por el reconocimiento. A como dé lugar quieres seguir siendo atractiva, a como dé lugar quieres seguir siendo poderoso, y no te das cuenta que te vas quedando solo. El ególatra muere solo. El ególatra no entrena a sus sucesores. Y con esto te quiero decir que en mi vida profesional, como asesora empresarial y como empresaria, tristemente me ha tocado en 2 ocasiones ver a 2 hombres increíbles que construyeron un imperio morir con unos hijos que no sirvieron para nada, porque en su ego, en quererles dar todo, porque no quería que sufrieran, en no aceptar incluso que ellos empezaran a entrar a los negocios para aprender, cuando él los minimizaba o les señalaba de una manera muy arrogante sus defectos, hicieron que sus hijos se alejaran. Y estas 2 personas, que no viene al caso decir el nombre, se dice el pecado, no el pecador, murieron en la soledad, con mucho dinero, sí, con empresas muy grandes, pero en la soledad, porque su ego mató sus relaciones, porque su ego distanció a sus hijos, porque su ego le impidió escuchar las voces que hubieran ayudado para resolver muchos problemas, porque su ego les impidió conectar con otro corazón. Así que si tú tienes rasgos de ego, que todos tenemos por ahí una pincelada, tienes que trabajar y mantenerlo a raya, porque el ego se va a querer inflar. El ego va a querer sentirse más que los demás. El ego cree que todo lo puede, porque el ego se cimenta en la imagen, en el estatus y en la falsa belleza. ¿Qué debo de hacer entonces? Trabajar, fíjense bien, en la fuerza interior. La verdadera belleza no está en la parte externa. La verdadera belleza está en la parte interna. La verdadera sabiduría no está en las cuentas de banco. La verdadera sabiduría está en cómo contribuyo con lo que soy a hacer más felices a más personas. La verdadera belleza y grandeza de un ser humano es cómo trasciende para la eternidad. Porque te guste o no te guste, dejarás una huella en aquellos que te conocieron. ¿Y qué te gustaría que dijera tu lápida cuando tú ya no estés en este mundo? ¿Qué dirán las personas que convivieron con una persona que era déspota, que no era capaz ni siquiera de dirigir el saludo, que no tenía compasión por los demás, que vivía acumulando cosas, pero que no era capaz de compartirse a sí mismo? Así que este es el gran reto, corazón. Mantener el ego a raya, porque el ego te impedirá, desgraciadamente, ser tú mismo. Y al no ser tú mismo, entonces no podrás darle a este mundo esa grandeza,
que ya posees y que tienes el deber de repartir, porque para eso venimos, para dar lo mejor de nosotros aquí y ahora. Gracias por acompañarnos en la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.